bueno, es siempre un... ¿No se oye? ¿No se oye? ¿Algo no lo he hecho bien? Hola, 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 hola. Que lo pegue. Ah, vale. Vale, vale, vale. Bueno, pues como iba diciendo, es siempre un placer, tanto personal como profesional, venir a Tenerife, la que durante mucho tiempo fue mi casa, y en este caso además un honor venir y tener la oportunidad de participar en esta iniciativa tan apasionante y tan maravillosa como es el COEFIS. Y además hacerlo en este entorno, ¿no? Yo la última vez que di una charla en este aula, pues era la defensa de mi tesis doctoral, hace ya unas pocas semanas, 1030 semanas, y bueno, pues esto no hace más que evocar recuerdos, experiencias y bueno, y me estoy empapando de la ilusión que veo tanto en los organizadores como en los asistentes del Congreso, así que bueno, esperemos que sigamos disfrutando de la sesión. Y hoy, bueno, pues quería hablarles de pues una visión un poco histórica, centrada en los cartografiados del cosmos, ¿no? Del cielo, principalmente. Entonces, bueno, pues desde el origen de la humanidad, pues el ser humano siempre ha tenido la necesidad de entender el mundo que le rodea, ¿no? De superar todas las dificultades que se planteaban para poder acceder y desentrañar las entrañas, los mecanismos que hacen funcionar el mundo que nos rodea y el universo. Y una de las herramientas que se han estado utilizando históricamente y que han demostrado ser muy, muy potentes es la cartografía del cosmos, que no deja de ser pues, un esfuerzo por entender las propiedades de los constituyentes del universo y a partir de ahí derivar las leyes físicas que rigen el cosmos, el origen, la evolución y, bueno, y si es posible, pues hasta el futuro del cosmos. Esto es el índice de la presentación. Desde luego, como en todas las ramas de la ciencia, el avance, ¿no? en el conocimiento científico siempre va de la mano al avance en los desarrollos tecnológicos que permiten hacer medidas cada vez de mayor calidad, de mayor cantidad y mayor precisión. Y un poco esta es la línea de la presentación. Empezaremos con unos primeros cartografiados del cielo a simple vista y luego pues cómo ha ido avanzando nuestro conocimiento del universo en función de la calidad de esos cartografiados, de las herramientas que se ponían a nuestra disposición, primero el telescopio, después la era digital, y un poco una pincelada de la situación actual en lo que se refiere a grandes cartografiados del cielo, y en este caso pues utilizando uno como ejemplo. Desde luego esta charla no pretende ser completa porque no sería concebible que ni siquiera en un congreso pudiéramos revisar en detalle y de una manera exhaustiva todos estos esfuerzos que se han hecho a lo largo de la historia. Así que bueno, es una selección sesgada y personal, bueno, y espero que al menos sirva para transmitirles la idea de este tipo de esfuerzos, ¿no? Y de la información y el progreso que pueden aportar este tipo de proyectos. Bueno, pues empezamos con una primera etapa, cartografía a simple vista. Y quizás pues uno de los primeros catálogos estelares que se conocen, bueno, pues nos remontan a la antigua Babilonia, en torno al año 1000 antes de Cristo. Y bueno, aquí vemos dos tablas del primer y segundo compendio, donde en la primera pues aparecen un total de 36 estrellas, agrupadas en grupos de 3. En el segundo aumentado ya son 71 estrellas. Se empiezan a implicar, a describir algunas constelaciones, unos primeros indicios de los movimientos de la Luna, de los planetas. Y bueno, como curiosidad, pues en esta tabla aparece el nombre celeste más antiguo que se conserva, ¿no? En particular las Pléyades. Pero el primer, digamos, intento conocido de cartografiar de una manera sistemática el cielo, pues nos remonta a Hiparco, ya en el siglo II. En este caso, pues Hiparco de Nicea, observando el cielo, realizó un primer catálogo con 850 estrellas y las clasificó en función de su brillo aparente, pues siguiendo una clasificación en principio artificial, ¿no? Que vemos representada en esa tabla, donde la diferencia en flujo entre las magnitudes de estrellas de magnitud, que él llamaba magnitud 1 y magnitud 6, pues era un factor, eran dos órdenes de magnitud, un factor 100. Como curiosidad, ya en el año 1956, pues Proxon propuso este mismo sistema de magnitudes en el que el descenso de brillo, o sea, en la escala de magnitud aparente representa un descenso de brillo igual a la raíz quinta de 100, sí, algo que, bueno, parece un poco forzado, pero en realidad era por utilizar la misma clasificación de magnitudes que propuso Hiparco y que hoy en día son las magnitudes que se utilizan en la astronomía moderna. 4 siglos más tarde, Claudio Ptolomeo
propuso el Almagesto, ¿no? El más grande, en este caso un catálogo de más de 1000 estrellas distribuidas en 48 constelaciones. Y además el objetivo, bueno, aquí veis simplemente una de la constelación de Orión por el tipo de información que aportaban ya este catálogo bastante más extenso. Y quizás lo más interesante de este trabajo del Almagesto es que Ptolomeo lo que intentaba era explicar el movimiento, entre otras cosas, el movimiento aparente de los planetas, el movimiento de recesión que vemos en de epiciclo que vemos en esa imagen, vemos el epiciclo de Marte. Él diseñó un modelo, como veis ahí, geocéntrico de universo, en el que, bueno, en esa época, pues todo tenía que ser, la influencia, ¿no?, de las deidades, pues todo tenía que ser perfecto, la esfera era perfecta, entonces todo giraba en torno a la Tierra, como no podía ser de otra manera, y siguiendo órbitas circulares, y entonces, pues Ptolomeo, para poder explicar el movimiento de recesión de los planetas, pues incluyó el modelo de sistema geocéntrico con epiciclos, que explicaba los datos de la época. Era perfectamente coherente con las observaciones que había en ese momento. De hecho, este modelo de universo ha sido el modelo más aceptado a lo largo de la historia de la humanidad. Fue válido durante 14 siglos. Simplemente abro un paréntesis, Ptolomeo también fue pionero en los inicios de la cartografía terrestre, en este caso. Simplemente hago un indicio, bueno, pues son unos mapas también de la geografía terrestre de Ptolomeo. Cierro paréntesis. Y nos vamos ya a tiempo un poco más moderno, uno de los, o quizá el observador, el astrofísico considerado como el mejor observador de la época previa al telescopio fue Tycho Brahe, porque fue capaz de observar, no tanto por el número de estrellas, fueron más de 1000 estrellas, igual que antes, pero sí con la precisión con la que Tycho Brahe fue capaz de observar la posición de estrellas y planetas. 30 segundos de arco. Este catálogo de estrellas fue posteriormente utilizado por uno de sus discípulos, por Kepler, para definir y presentar las leyes de Kepler, que todos conocéis muy bien. Pues bien, estas leyes de Kepler posteriormente fueron utilizadas por Isaac Newton como base para el desarrollo de la gravitación universal. O sea, vamos viendo un ejemplo de cómo aumentar la precisión en los datos pues nos empieza a aportar una visión y una interpretación cada vez más y más realista del universo y de las leyes que lo rigen. Y ya finalmente, por completitud también, bueno, pues Bayer en el siglo XVII pues presentó el primer cartografiado, el primer catálogo de estrellas que incluía toda la bóveda celeste, no solo hemisferio norte, sino también hemisferio norte y hemisferio sur. Y llegamos a un momento en el que, bueno, hay un cambio sustancial. Y es que empezamos a utilizar el telescopio para apuntar al cielo. Estamos en una etapa de la historia de los cartografiados donde la cartografía ya se hace con lentes. Entonces vemos que Galileo apunta al cielo con un telescopio por primera vez a principios del siglo XVII y bueno, y esto abre una nueva ventana al cosmos. ¿Por qué? Porque bueno, el número de descubrimientos, ¿no?, de hallazgos que Galileo y sus colaboradores e investigadores posteriores encuentran, bueno, pues abre una nueva dimensión. En particular, bueno, pues por ejemplo, cuando apunta a las Pléyades, se da cuenta de que hay muchísimas más estrellas de las que se pueden ver a simple vista, o cuando apunta a la Luna, ve que hay un detalle muy exquisito en la superficie lunar, llena de cráteres. Incluso apunta a planetas y se da cuenta de que hay lunas orbitando en torno a otros planetas, no solo a la Tierra. ¿Vale? Siguiendo un poco en la línea de cartografiados que se realizan ya en la era del telescopio, bueno, mencionar un par de cartografiados que son famosos porque siguen siendo utilizados, ¿no? Porque la nomenclatura que propusieron en su día se sigue utilizando actualmente. Bueno, pues el catálogo de nebulosas de Messier en el siglo XVIII hizo un catálogo de 110 objetos nebulosos. Él no entendía, en ese momento no se sabía la naturaleza de esos objetos, pero sí que se veían, bueno, pues que no eran objetos puntuales, no eran estrellas. Eran algo, bueno, borroso, a veces con algo de estructura, y, bueno, pues las dibujaban. Entonces aquí vemos un ejemplo del tipo de datos que Messier registró durante la realización de ese catálogo. Esta en particular la nebulosa de Orión, M42, comparada con una imagen del telescopio espacial de hoy en día. Si prestamos atención podemos ver las similitudes, o algo parecido con la galaxia de Andrómeda, M31. Seguro que están familiarizados con esta nomenclatura, M42, M31, la M es de Messier. El origen es precisamente este catálogo, esta cartografía. ¿Vale? Y, bueno, pues esta misma galaxia, M31,
observada con un telescopio de nueva generación. Después, Herschel apuntó el telescopio a 600 direcciones del cielo y realizó un exhaustivo mapeado, incluso propuso un modelo de galaxia, o de lo que en ese momento se consideraba que era el universo, que el universo era nuestra galaxia, pues simplemente proyectando las direcciones en las que se encontraban las estrellas y el brillo, y la distancia la calculaba en función del brillo. En ese momento no había herramientas, no había técnicas para medir distancias con precisión. Entonces simplemente asumía que las estrellas eran iguales y las que brillaban más estaban más cerca y las que brillaban menos estaban más lejos. Bueno, y ahí está el modelo de universo de Herschel en el siglo XVIII, donde el Sol pues, aproximadamente está en el centro. Esto desde luego es un sesgo observacional. Simplemente está originado en el punto en el que estamos observando. Y Herschel también presentó el catálogo general de nebulosas y cúmulos estelares, con un total de 5.000, algo más de 5.000 objetos, que es el precursor del famoso el New General Catalog, que además da nombre a bueno, pues un montón de objetos estelares que ustedes también conocerán como NGC y un cierto número. ¿Vale? Ese NGC viene de este catálogo general, de este nuevo catálogo general de John Lewis Dreyer, que ya tiene pues cerca de 8.000 objetos. Hago un paréntesis antes de dar el siguiente salto tecnológico, porque en esta época también había un progreso no solo en la tecnología, sino también en el conocimiento científico. Entonces, bueno, pues Newton en el año 1672 tomó por primera vez un espectro del Sol, ¿vale? Un espectro, no tengo que explicarlo, es simplemente una distribución de energía en función de la longitud de onda o frecuencia, según cómo se represente. Bueno, aquí estamos viendo, si veo el puntero, que debe ser este. No, pues este, pues tampoco. Bueno, pues estamos viendo dos maneras diferentes de presentar el espectro. En la parte de arriba pues vemos intensidad de emisión frente a longitud de onda, y en la de abajo, bueno, pues una visión que contiene menos información, pero que también es quizás más visual, en la que se identifican pues, los colores y sobre todo las líneas de absorción como líneas negras en ese espectro. Él, yo creo que todavía no era consciente de lo que el hecho de apuntar al Sol y tomar un espectro iba a suponer posteriormente en la astrofísica moderna. Paralelamente, casi 200 años más tarde, Fraunhofer sigue también observando el Sol y descubre que el espectro del Sol tiene un conjunto de líneas oscuras, las que hoy se conocen como líneas de Fraunhofer. Y ahí se queda. O sea, somos capaces de observar esas líneas de Fraunhofer, pero en ese momento no sabíamos dar una explicación científica, no sabíamos por qué esas líneas estaban ahí y no estaban en otro sitio, ¿vale? Pues también paralelamente, pues Kirchhoff y Bunsen estuvieron midiendo espectros de elementos que calentaban en el laboratorio y medían el espectro. Y se dieron cuenta de que algunos de los elementos, al ser calentados, tenían esas líneas de absorción en las mismas posiciones que aparecían en el espectro solar que se observaba. Y esto supone una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque esto permite saber qué elementos químicos hay en el Sol. Permite por primera vez no solo conocer la posición, un color promedio y el brillo de una estrella, sino realmente tener acceso a la composición química. Esto da pie, este es el nacimiento de la astrofísica. Por primera vez podemos y tenemos las herramientas de hacer física sobre objetos astronómicos. Como curiosidad, en el estudio en detalle del espectro del Sol y mezclando con estos experimentos de laboratorio, bueno, pues en el Sol se encontró un objeto, una serie de líneas espectrales que no se conocían, que pertenecían a un elemento que no se conocía, no se había identificado. Y estoy hablando del helio. De hecho, se le llamó helio porque se descubrió por primera vez en el Sol, ¿vale? Precisamente con este tipo de estudios. Bueno, pues ya aprovechando y combinando todo este conocimiento y esta capacidad de tomar espectros, de interpretar esos espectros, pues Secchi, ya a final del siglo XIX, presentó un primer intento de clasificación estelar, basándose ya no solo en el color, sino realmente en las características del espectro de esas estrellas. Hasta ahora seguíamos observando el cielo con el ojo, usando un telescopio, usando lentes, pero observábamos con el ojo, perdón. En el siglo XIX, Draper tomó por primera vez una fotografía de un objeto astronómico. En particular, esa es la primera fotografía, la primera imagen con placa fotográfica de la Luna. Está ya un poco deteriorada, pero
Esto de nuevo supone otro paso gigantesco en nuestra capacidad de entender el universo, porque quitamos algo que siempre intentamos evitar en física, que es la arbitrariedad, el sesgo. Ahora ya no es dibujar, no es interpretar, sino realmente podemos registrar mediante placas fotográficas estas imágenes. Y esto dio pie a, de nuevo, catálogos, o sea, cartografiados cada vez más ambiciosos, cada vez más amplios y cada vez con un mayor volumen de información y una información cada vez de mayor calidad. Entonces, por mencionar algunos, bueno, en el Astrographic Catalog se observaron más de 22.000 imágenes en placas fotográficas y participaron 20 observatorios de todo el mundo para cubrir toda la bóveda celeste. En particular, bueno, ahí veis que también participó el Observatorio de Marina de San Fernando. Bueno, y algunas simplemente que veáis el tipo de información que se iba registrando ya sí haciendo uso de estas placas fotográficas. Pero quizás el cartografiado con placas fotográficas por excelencia fue el que se llevó a cabo en Harvard, en el que se analizaron más de 500.000 de placas fotográficas, que además combinaban tanto imágenes como espectros. Esto sí que es Big Data pero sin computadores. Entonces, para poder llevar este enorme esfuerzo a la práctica, bueno, pues un investigador de Harvard, Pickering, contrató a un grupo de investigadoras para analizar una por una cada una de ese más de 500.000 de placas. ¿Por qué contrató investigadoras? Y esto ya es un paréntesis. Porque aun teniendo formación, trabajaban cobrando el salario mínimo. Entonces, a Pickering le permitía tener un mayor número de personas trabajando en este análisis con el mismo presupuesto. Luego, además, hay otras versiones, como que, bueno, porque se consideraba que las mujeres tienen más paciencia y, bueno, hay otras características en las que no voy a entrar porque no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, simplemente a este grupo de mujeres se les conoce como las computadoras de Harvard y entre ellas, bueno, ahí destaco algunos nombres que es los que voy a revisar ahora con un poco más de detalle, porque realmente este cartografiado sí que supuso un inicio, un principio, o sea, un antes y un después, y realmente esto sí que este cartografiado, como vamos a ver ahora, estableció los cimientos de la astrofísica y de la cosmología moderna. Entonces, simplemente para que nos hagamos una idea del trabajo titánico que tuvieron que llevar a cabo estas mujeres, esto es simplemente un ejemplo de una placa fotográfica, ya hablamos que analizaron más de 500.000 de placas fotográficas con anotaciones a mano, en este caso por Muriel Marcel Seifer, ¿vale? Un poco de zoom para que veáis, bueno, pues que el trabajo es titánico, ¿vale? Eso es la imagen, esto es una placa fotográfica con un espectro que en este caso en particular pues lo utilizó Cecilia Payne, como veremos ahora un poco más a continuación. Entonces, este grupo de investigadoras no solo llevó a cabo la tarea para la que se le había contratado, que era hacer este catálogo, ¿no? el catalogar y clasificar, sino que realmente pues, tuvieron aportaciones fundamentales para la astrofísica y la cosmología moderna. A título de ejemplo, pues Fleming y Anijam Cannon modificaron el sistema de clasificación estelar. Basándonos en los conocimientos que adquirieron analizando cientos de miles de espectros, pues propusieron el modelo de clasificación estelar que seguimos utilizando hoy en día y que es fundamental para poder entender la evolución estelar. Ese modelo es el que permitió a Helmholtz y a Russell, bueno, pues proponer este tipo de diagramas, los diagramas HR, diagramas color-magnitud, que se siguen utilizando hoy en día, son fundamentales para entender la evolución estelar y de hecho algunos de los pósters que veréis fuera utilizan este tipo de diagramas con datos del satélite Gaia, por ejemplo. O sea que son realmente herramientas que hoy siguen siendo utilizadas. Cecilia Payne fue la primera persona en medir y estimar la composición química de las estrellas, llegando a la conclusión de que principalmente están formadas de hidrógeno y helio. Pero no solo eso, en la tabla, bueno, una tabla sacada al azar de su tesis doctoral, veis que hace una clasificación y una distribución del contenido químico de la estrella mucho más exhaustivo. De hecho, de esa tesis doctoral, en ese momento mucha gente la consideraba la mejor tesis doctoral jamás escrita, porque realmente su aportación a la física moderna fue monumental. Y por último, pues Henrietta Leavitt descubrió, analizando estas placas, pues que había un cierto tipo de estrellas que eran variables, que en unas placas brillaban un poco más y en otras placas brillaban un poco menos. Y de hecho descubrió lo que conocemos como el periodo brillo-luminosidad, masa-luminosidad de este tipo de estrellas variables que son estrellas cefeidas. Y esto nos proporciona una herramienta maravillosa,
porque eso quiere decir que si nosotros conocemos el periodo de oscilación de estas estrellas, podemos conocer su luminosidad absoluta. Y si la comparamos con la luminosidad que nosotros medimos, podemos establecer la distancia. Es una primera medida de distancia que funciona ya a escala extragaláctica. Y ese descubrimiento fue tan relevante que fue el que permitió a Edwin Hubble, analizando una imagen de M31, si os fijáis allí, que no sé cómo apuntar, bueno, allí veis una cosa que pone N y está tachado, anotado por Hubble, N de nova, pensaba que era una estrella nova, luego se tacha y dice, no, no, es una estrella variable. Aplicó la relación masa-luminosidad de Rieta-Leavitt y descubrió que esa estrella está a una distancia de unos 930.000 años luz, siendo que el tamaño de nuestra galaxia es de unos 100.000 años luz. Demostró de una manera unívoca que esa galaxia no era un sistema que veíamos borroso porque era algo como un sistema solar en formación en nuestra galaxia, sino que realmente era otra galaxia. Y nuestra visión sobre el universo en ese momento cambió. Nuestro universo hasta ese momento había un debate en los años 20, Shapley-Curtis, que debatían sobre si el universo era una sola galaxia o si había más galaxias. Bueno, pues Edwin Hubble, gracias al trabajo y al descubrimiento de Henrietta-Leavitt, nos abrió los ojos a un nuevo universo, en el que no solo hay una galaxia, sino, bueno, pues cientos de miles de millones de galaxias. Y entramos en un universo de las galaxias, donde hoy en día sabemos, bueno, que el número de galaxias es enorme, que hay galaxias de muchos tipos, galaxias espirales, irregulares. Ya hemos visto en alguna presentación anterior que hablaba sobre clasificación de galaxias, que hay zonas donde las galaxias además se agrupan y forman cúmulos de galaxias. Es decir, vivimos en un universo de galaxias. Abro un paréntesis. Ya tenemos además herramientas para medir espectros no solo del Sol, sino también de las galaxias. Viene mucha menos luz, hace falta tener un equipamiento capaz de captar más luz, de ser más sensible. Bueno, pues ya empezamos a poder medir espectros de galaxias. Y vemos, por ejemplo, que las galaxias elípticas tienen espectros más rojos y están dominadas por estrellas viejas. O que si os apuntamos a una galaxia espiral, pues estas presentan formación estelar y por tanto aparecen líneas de emisión, que vemos allí, pues la más destacada línea de emisión de hidrógeno, H-alfa. ¿Vale? Empezamos a tener información ya no solo del Sol y de otras estrellas cercanas, sino de otras galaxias. No solo eso, haciendo uso de la ley de Hubble-Lemaitre, podemos medir el desplazamiento al rojo. Desplazamiento al rojo simplemente es una medida de cómo se desplaza la longitud de onda de emisión, de una línea de emisión en particular, con respecto a su medida en laboratorio, en función de la velocidad a la que se alejan las galaxias de nosotros. Pues bien, según la ley de Hubble-Lemaitre, ese desplazamiento al rojo, representado por z, es proporcional a la distancia. Es decir, que midiendo un espectro de una galaxia, si somos capaces de medir el desplazamiento al rojo, podemos medir la distancia a la que se encuentra. Empezamos a tener, si se fijan, cada vez más herramientas, más capacidad tecnológica para tomar mejores datos, más conocimiento científico para hacer una mejor interpretación de los mismos y vamos avanzando en nuestro conocimiento del universo. Abro un paréntesis antes de entrar ya en la era digital y, bueno, pues también en el siglo XX, empezamos también a explorar el universo en otras longitudes de onda. Por ejemplo, en el radio. Entonces, bueno, esto también un guiño como introducción, ¿no?, a la presentación que tendremos mañana. Pues en el año 1967 se construyó un radiotelescopio en el observatorio Mullard, construido por Anthony Hewitt y Jocelyn Bell Turner, estudiantes de tesis del primero, y este observatorio era capaz de observar todo el cielo del hemisferio norte en un solo día y hacerlo con una alta resolución temporal. Esa alta resolución temporal para la época pues permitió a Jocelyn Bell pues detectar por primera vez en la historia la señal que viene de un pulsar de radio. Mañana sabremos más de esta historia apasionante por otra parte. Y entramos ya, pues, siglo XX, siglo XXI, la era digital, la revolución digital, y tenemos ahora por primera vez también acceso al espacio. Tenemos detectores digitales que de nuevo eliminan ya una cierta arbitrariedad que hay cuando uno analiza una placa fotográfica, porque al final el brillo de una estrella en una placa fotográfica no deja de tener, bueno, pues algo arbitrario, ¿no?, algo subjetivo. Sin embargo, el uso de detectores digitales nos previenen de esa subjetividad. Tenemos acceso al espacio, lo que nos va a abrir un universo que no es visible, no es accesible desde la superficie terrestre y hay que salir al espacio.
y hemos avanzado también en herramientas necesarias para analizar estos grandes volúmenes de datos, ¿no? Tenemos desarrollos, tenemos una capacidad de cálculo como nunca antes hemos tenido y algo equivalente con nuestra capacidad de analizar esos datos, ¿no? Bases de datos, big data, etcétera. Entonces, como decía, esta nueva era nos abre una ventana todavía más amplia a otros rangos del espectro electromagnético, que bueno, no lo voy a explicar porque es por todo bien conocido, pero sí que ven arriba que algunas longitudes de onda son accesibles desde la Tierra, otras hay que salir al espacio, y además que cada longitud de onda nos proporciona una información diferente y complementaria. Aquí a título de ejemplo, bueno, esta galaxia M51, si no me equivoco, observada en rayo X, ultravioleta, óptico, infrarrojo, radio. Vemos cómo cada experimento, cada longitud de onda nos proporciona una información complementaria y combinando todo tenemos una imagen completa de la física de esa galaxia, de esta galaxia en particular y del universo en general. Es decir, es fundamental, si queremos tener la imagen completa del cosmos, es fundamental observarlo en todas las longitudes de onda. Y de nuevo abro un paréntesis porque esto también es bastante nuevo. Me he adelantado una diapositiva. Eso ha hecho que esta necesidad de explorar el cosmos en todas las longitudes de onda ha hecho pues, que el ser humano, todos los países que dedican un cierto porcentaje de su PIB a investigación, pues inviertan en explorar el cosmos. Explorarlo con proyectos gigantescos, proyectos que ya no son una o varias personas, sino que implican a cientos o a miles de personas, con financiación gigantesca, que requieren de la fabricación a veces de un instrumento, a veces de un observatorio completo o de un satélite para explorar el cielo en todas las longitudes de onda posible. Estos son los logos y las fechas de algunos cartografiados, por supuesto la lista es incompleta. Por destacar algunos, pues no sé, que todos son interesantes, ¿no? Bueno, pues destaco Arrakis, porque esto sí que es un sesgo personal, porque participo también en el proyecto Arrakis, ¿no? Un nuevo cartografiado con un satélite que se va a lanzar al espacio en el año 2029, es la primera misión espacial española que ha sido aprobada por la ESA, y bueno, pretende explorar un cierto tipo de galaxia, hacer un cartografiado de un cierto tipo de galaxias en el infrarrojo y en el óptico, pero luego vemos que hay proyectos, algunos de ellos tienen que ser satélites, por ejemplo el gamma ray, en rayos gamma pues el satélite Fermi que se lanzó en 2013, en rayo X pues veis varias misiones, empezando bueno por Rosat, ¿no? Una de las pioneras en los años 90, o si nos vamos ya al radio, pues LOFAR, el proyecto, un macro proyecto para observar el universo en radio que se puso en marcha en 2005, o el SKA, en el que participan un montón de centros españoles, que está previsto iniciar la observación en el año 2027. Bueno, y los que están aquí y los que no están. O sea, realmente el número de cartografiados y el esfuerzo que se está haciendo en observar el cielo en todas las longitudes de onda posible es enorme. Y desde hace poco, como decía, se nos ha abierto de nuevo una nueva dimensión para observar el cielo, que es a través del estudio de las ondas gravitacionales. Entonces también hay cartografiados que están observando el cielo continuamente para detectar ondas gravitacionales. El Vigo-Lirgo, que todos conocerán porque fue hace unos años, tuvo el primer descubrimiento real de una onda gravitacional, o proyectos, macroproyectos que están en marcha, como LISA, que se lanzará, eso es una constelación de satélites que se lanzará en el año 2034. Pues en esta última parte de la charla, y como no podemos cubrir todos los cartografiados y los objetivos científicos, pues me voy a centrar, si les parece bien, solo en el óptico, en el rango óptico, y además dentro de los posibles cartografiados que se están haciendo actualmente en el rango óptico, me voy a ir a la parte fotométrica. No voy a hablar de cartografiado espectroscópico. Pues bien, destaco aquí 4 cartografiados y claramente verán el sesgo en cuanto avance un poco más en la presentación. El primero, POS, pues observó miles de grados cuadrados del cielo en 2 longitudes de onda. En esta figura estamos viendo la información que proporcionan, creo que estoy en medio, ¿no? Esas 2 longitudes de onda, 4000 y 6500, y en el rectángulo de arriba se ve la curva de transmisión de los filtros ópticos que se utilizan, es decir, la luz que se está captando en estas imágenes. Pues bien, POS observó en el 54 utilizando 2 longitudes de onda, dos filtros ópticos. Sloan, posiblemente el cartografiado más famoso de la historia en el óptico, observó de nuevo miles de grados cuadrados, en este caso observando con 5 longitudes de onda diferentes, con lo que ya ven que la información que nos proporciona por objeto ese cartografiado es mucho mayor.
Y aquí es donde viene la parte del sesgo, porque el proyecto J+, J de Javalambre en Teruel, observatorio en el que trabajo, proyecto que estamos llevando a cabo, está observando miles de grados cuadrados del cielo, ahora con 12 filtros ópticos, con lo que ven que la distribución espectral de energía en el triángulo verde es de mayor resolución, es decir, la información que tenemos por objeto es mucho mayor, y nuestro proyecto estrella JPAS, que empieza este año, ya ha empezado este año, está haciendo lo propio, pero en este caso con 56 filtros ópticos. Es decir, la cantidad de información que producen estos cartografiados, y a partir de ahora ya me voy a centrar solo en JPAS, es enorme. Imagínense que para cada píxel del cielo tenemos información en 56 longitudes de onda diferentes. Esto es equivalente a tomar un espectro de baja resolución de cada elemento que se observe en nuestras imágenes. Pues bien, el proyecto JPAS pretende observar, como decía, miles de grados, entre 6.000 y 8.000 grados cuadrados del cielo, utilizando estos 56 filtros ópticos, y al final ese conjunto de datos va a ser un conjunto de datos público, va a suponer un conjunto de datos delegado para la comunidad científica internacional. Vamos a producir más de 34.000 cubos de datos. Cubos de datos me refiero a que son imagen, pero que son imágenes multiespectrales, ¿no? En 56 longitudes de onda diferentes, como aparecen ahí. Vamos a observar más de 10 millones de galaxias, vamos a obtener espectros de baja resolución para más de 500 millones de objetos, y eso nos va a permitir medir con mucha precisión el redshift fotométrico. Es decir, como tenemos filtros tan estrechos, nos permite medir con mucha precisión la posición de líneas de emisión o de absorción del espectro de cada galaxia y medir su distancia. El objetivo final de este proyecto es hacer un mapa, un cartografiado 3D de alta resolución del cielo. ¿Y por qué lo queremos hacer? Esto es una simulación, esto no es una imagen, pero aquí podemos ver cómo la materia bariónica en tono naranja, en materia oscura en tono azulado, no se distribuye aleatoriamente por el universo. Se distribuye formando estructuras. Hay zonas de mayor concentración, cúmulos de galaxias, hay filamentos y hay zonas de enormes vacíos. Entonces, ¿cómo se distribuye esa materia en el universo? Bueno, pues si representamos la ecuación de la teoría de la relatividad general de Einstein, el tensor de la izquierda representa la geometría, el contenido, digamos, la distribución geométrica, la geometría del cosmos, la distribución de la materia en el universo. Mientras que el tensor de la derecha nos está describiendo el contenido materia-energía. Con este proyecto, haciendo este mapa de alta resolución, lo que queremos es medir la geometría, entender la información sobre el tensor de la izquierda, para a partir de ahí obtener información sobre el contenido materia-energía y en particular el componente dominante de este universo en expansión acelerada en el que vivimos, que es la energía oscura. Entonces, como decía, los casos científicos que se pretenden abordar con un cartografiado de este tipo, y ya digo, es solo un ejemplo de los decenas de cartografiados que se están llevando a cabo hoy en día, pues el caso científico principal, el Science Driver, ¿no? El motivo científico es cosmología, estructura a gran escala, energía oscura, pero ese volumen de datos en el que tenemos un espectro de cada objeto nos va a permitir atacar a prácticamente cualquier área de la astrofísica moderna. Aquí hay un listado incompleto de objetivos científicos en los que la colaboración JPAS, que está formada por unos 300 investigadores, ya está trabajando. Y es uno de estos proyectos lo suficientemente ambicioso como para catalizar y provocar la construcción, en este caso no de un instrumento, sino de un observatorio, el Observatorio Astrofísico de Javalambre, que está situado en Teruel. Aquí estamos viendo los dos telescopios principales. El proyecto JPAS se lleva a cabo con el telescopio de 2,5 metros, el que aparece en la derecha, y por el alto y elevado volumen de datos que van a producir estos telescopios, pues necesitamos como tercera pata del observatorio un enorme centro de datos con todos los dataductos para hacer la reducción y el análisis e interpretación de los datos de una manera automática. Nada, un par de imágenes para relajarnos del telescopio. Alguna imagen para que se hagan una idea del tamaño del instrumento científico con el que se está observando JPAS. Aparece, esa es la imagen de la cámara JPCam con un mosaico de 14 detectores científicos de gran formato. El número de píxeles hoy por hoy es la segunda cámara digital más grande del planeta, del que yo tenga conocimiento. Una imagen de M31 con la que pueden ver el gran campo de visión que proporciona el conjunto cámara y telescopio, y la distribución, la curva de distribución ya real medida de los filtros ópticos que utiliza este proyecto. Una imagen de la cámara,
está casi a tamaño real, ¿eh? Si la ponemos aquí, realmente, bueno, habría que ampliarla un poco más para que estuviese a tamaño real. Y bueno, simplemente por ilustrar, ¿no? De nuevo insistir en la idea de cómo con el tiempo, con el avance tecnológico y con el esfuerzo, pues cada vez se va obteniendo más y más información de los objetos y del universo, ¿no? De los objetos que se observan, y por tanto somos capaces de extraer más y más información física. Aquí vemos estos 4 cartografiados ópticos que mencionaba antes. En gris aparece el espectro real de los objetos que estamos observando, observados con otro cartografiado, Sloan en particular. Y luego, bueno, pues con el primer cartografiado de los años 50 tenemos simplemente 2 puntos, 2 medidas de ese espectro, y vemos como cuando vamos avanzando, Sloan 5 puntos, J+ 12 y finalmente JPAS con 56, pues ahí podemos ver que efectivamente JPAS nos está proporcionando una reproducción de ese espectro de cada uno de los objetos. Imágenes de los primeros datos que ya hemos tenido con JPAS, eso es 1 grado cuadrado de cielo. Si hacemos un poquito de zoom, pues vemos que efectivamente hay un montón de objetos, y que de cada uno de esos objetos, no solo de los que marco, sino de todos los objetos que aparecen en la imagen, pues tenemos información sobre su distribución espectral de energía o su espectro, que nos permite pues clasificarlo, entenderlo, y vemos pues que aquí tenemos, por ejemplo, una galaxia luminosa roja a un redshift de 0,11, la siguiente una galaxia de línea de emisión a un redshift de 0,15, abajo a la derecha un quasar a un redshift de 1,7 y el que está justo encima un quasar a un redshift de 4, casi 4,3. Simplemente para que se hagan una idea del tipo de datos y el tipo de información que proporciona este cartografiado. Y ya voy terminando, porque creo que además íbamos mal de tiempo y con esto vamos a recuperar. Simplemente insistir en la necesidad y la conveniencia de explorar el cielo en tantas longitudes de onda como sea posible, desde las ondas de radio hasta rayos gamma. Espero que hayan visto claro pues todo el esfuerzo que se ha hecho desde el origen de la humanidad por entender el universo, cómo eso ha ido de la mano con el desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico ha permitido hacer mejores medidas que han hecho que avancemos en el conocimiento científico. Ese conocimiento científico ha planteado nuevas preguntas que han requerido de un nuevo desarrollo tecnológico para poder responderlas, y se van retroalimentando. Ciencia y tecnología siempre se van retroalimentando. Aquí hay algunos ejemplos de cartografiado. Algunos ya han empezado, otros están diseñados, son cartografiados de próxima generación, y muchos de ellos tienen en común varios de los objetivos científicos. Pretenden dar respuesta a algunas de las cuestiones de la física moderna ahora mismo más candentes, de preguntas que están sin resolver, como cuál es el origen del universo, cuál es la naturaleza de la energía oscura. La energía oscura suponemos que está ahí porque tenemos que entender que el universo se expande de manera acelerada, pero no sabemos nada de ella. ¿Cuál es la naturaleza de la materia oscura? Sabemos un poquito más, que interacciona gravitacionalmente con la bariónica, pero sabemos muy poco. La validez de la teoría de la relatividad. O sea, a lo mejor resulta que es que la energía oscura no existe, no es necesaria, sino que es la teoría de la relatividad la que no está funcionando bien y hay que ajustarla. Son una serie de cuestiones que, bueno, para las que no tenemos respuesta. Para las que no tenemos respuesta, intentaremos aprender algo con estos nuevos cartografiados. Estoy seguro que estos cartografiados y otros que no hemos mencionado proporcionarán algunas respuestas. No sabemos qué respuestas nos van a proporcionar. Esas nuevas respuestas seguro que catalizan y provocan nuevas preguntas, nuevos retos, que tampoco sabemos cuáles son. Pero estoy seguro de que, bueno, pues en esta audiencia hay gente que va a participar en estos proyectos o en los siguientes de futura generación. Hay gente que va a liderar proyectos para tratar de responder a los siguientes retos, a los actuales y a los siguientes. Y bueno, y a mí me gustaría estar aquí para verlo. Así que mucho ánimo, mantengan la ilusión. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y compartir este tiempo con ustedes. Y bueno, si tienen alguna pregunta, pues encantado de atenderle. Gracias. Pues muchísimas gracias por su charla y efectivamente, si alguien quiera preguntarle algo, pues es el momento. Ahí al fondo, por favor. Sí, gracias por la charla, ha estado muy guay. Y desde la pura ignorancia quería preguntarle cómo se encuentra actualmente la cartografía. Me refiero,
ahora mismo existe una limitación tecnológica que está impidiendo hacer avances académicos, o es al revés, ahora nos están bombardeando con tantos datos que no podemos trabajar con ellos. ¿Cuál es el futuro ahora mismo que tenemos? Pues, a ver, mi respuesta a las dos opciones que has planteado sería sí a las dos. O sea, por una parte, hay una limitación tecnológica, ¿no? Cuando uno se plantea proyectos como este que mencionaba en detalle, este último, o como cualquiera del otro, al final hay muchos paralelismos, ¿no? Entre todos los proyectos de este mismo tipo. Siempre llega a responder aquello a lo que la tecnología actual nos deja. De hecho, uno de los retos de este tipo de proyectos es llevar a la industria al límite para poder dar un paso más, para poder conseguir un detector que sea más sensible, para poder conseguir un filtro que tenga una mejor definición. Entonces, realmente estamos llegando hasta donde la tecnología actual nos está permitiendo. De hecho, si hablamos de tecnología, el futuro, lo ideal sería, y que llegará porque ya empieza a haber algunos desarrollos en esa línea, pues tener detectores que llamamos tridimensionales, donde miden no solo la posición en XY, ¿no?, del objeto, sino que en cada píxel automáticamente te midan ya el espectro. ¿Vale? Porque hoy en día, ¿qué alternativas tenemos? Pues tenemos, o ponemos un espectrógrafo, con lo que sí que mide el espectro, pero pierde parte de la información espacial, o utilizamos un cartografiado multifiltro, como este JPass que he presentado, en el que mantenemos toda la información espacial, pero la espectral es más reducida. Lo ideal sería poder observar con un instrumento que para cada píxel automáticamente ya te saque un espectro de alta resolución. Eso pasará. Y estoy hablando de el rango óptico. En el resto de rangos del espectro electromagnético los retos son otros. Pero al final, los cartografiados actuales, estamos llegando donde la tecnología nos permite llegar. Dicho eso, el volumen de datos es descomunal, cada vez más importante el disponer de las herramientas de hardware y de software para poder automatizar en la medida de lo posible todo esto, el digerir este tsunami de datos que producen este tipo de proyectos. Esto de analizar las imágenes que se tomaron la noche anterior a la mañana siguiente a ojo, una por una, como se hacía pues hace 20 años, hoy en día eso ya no es viable. Entonces, fundamental herramientas de las que ya se ha hablado en este COEF, y seguro que se va a seguir hablando, de Big Data, de inteligencia artificial, de Machine Learning, de análisis bayesiano, todos son herramientas que se están aplicando cada vez más y más para poder digerir este volumen de datos al ritmo al que es necesario. Y en todos los proyectos pues siempre nos falta gente. Pero yo creo que eso es común, de nuevo, con cualquiera que tenga experiencia en investigación, pues es común, ¿no? Y forma parte de la naturaleza de este trabajo, ¿no? Porque también nos gusta tanto que somos muy ambiciosos, ¿no? Y siempre queremos hacer más de lo que podemos. Entonces, siempre faltan recursos para poder llegar donde nos gustaría. Entonces, bueno, pues sí a las dos cuestiones, a las dos opciones. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Hola, muchas gracias por la ponencia. Quería hacerle dos preguntas, que es más sobre el tema observacional, de cómo tomáis los datos. La primera es que si tenéis, creo que dijo 52 filtros, si hacen fotometría multibanda, es decir, toman los datos a la vez en los 52 filtros. Y después, también relacionada a la pregunta, es como cuán profundo pueden ir con el cartografiado. Porque si toman los datos a la vez, al final la luz es reducida. Entonces, si aumentas el tiempo de exposición, tienes menos tiempo para cubrir todo el cielo. O si vais menos profundo e intentáis cubrir el mayor rango de cielo posible. Pues este es otro ejemplo de la limitación tecnológica, ¿no? De que tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y hacerlo como es posible y no como nos gustaría. Entonces, en este caso, las imágenes que tomamos en los 56 filtros con los que se observa el cartografiado JPass no se hacen simultáneamente. De hecho, hay una estrategia de observación un poco compleja. Has visto, el instrumento tiene un mosaico de 14 detectores, entonces colocamos un filtro diferente en cada uno de los 14 detectores y vamos observando
si nos centramos, por ejemplo, en una galaxia o en una estrella, la observamos con cada uno de los 14 detectores, haciendo un patrón de dithering con el telescopio. Y con eso ya hemos observado el mismo objeto con 14 filtros, ¿no? El que estaba encima de cada uno de los detectores. Quitamos esa bandeja y metemos 14 filtros diferentes y volvemos a repetir el proceso. Y lo hacemos hasta 4 veces diferentes para poder cubrir el mismo objeto con todas las longitudes de onda que nosotros vamos a observar. ¿Inconveniente? Pues que no todo el espectro no está tomado en el mismo momento temporal. Con lo que en objetos variables, por ejemplo, pues supone un reto el hacer una interpretación, porque si tienes un objeto variable, te van a salir algunas longitudes de onda con un mayor brillo y otras con menos brillo, no porque el espectro sea así, sino porque el objeto está variable. Entonces, bueno, hay un equipo de investigación que tiene que hacer el análisis de esos datos. Entonces, y que requiere más tiempo. Pero ahora mismo esa es la única vía en la que aquí hay que mezclar desarrollo tecnológico y financiación posible que teníamos para hacer esta cartografía. Entonces, respondiendo rápidamente a esa pregunta, las imágenes en las distintas longitudes de onda no se toman simultáneamente, sino de manera independiente. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿me puede recordar cuál era? Que se me ha olvidado. Ah, ¿cómo de profundo? Vale, de nuevo, aquí depende del tiempo que dediquemos a observar cada una de las imágenes. En este cartografiado vamos a llegar con los filtros estrechos a magnitudes en torno a 22,5 en el sistema fotométrico AB. ¿Por qué 22,5? Bueno, pues porque nuestras simulaciones nos demuestran que con el tipo de filtros que tenemos y llegando a esa profundidad, conseguimos recuperar el mapa 3D que necesitamos para extraer información sobre la energía oscura. ¿Idealmente nos gustaría llegar más profundo? Claro que sí, cuanto más profundo siempre mejor. Pero entonces la inversión, el tiempo para llegar más profundo haría que este cartografiado, en vez de hacerse en 7 años, pues harían falta a lo mejor pues tranquilamente el doble, el triple o bueno, ya dependiendo de la profundidad. Entonces al final esta forma parte del conjunto de decisiones que uno tiene que poner en la balanza a la hora de definir la implementación de este experimento. Y para eso siempre hay que tener muy claro cuál es el objetivo científico. El objetivo científico es fundamental para tomar estas decisiones, porque a uno le gustaría que todas las observaciones fueran a la vez, que fueran súper profundas, pero realmente eso haría que el proyecto no fuese viable. Entonces hay que llegar a un compromiso de muestreo temporal, de anchura de los filtros, de cantidad de tiempo que dedica a cada uno de ellos para garantizar que al menos el objetivo científico principal, en este caso este cartografiado 3D de alta resolución para aportar información sobre la energía oscura, tenga éxito. Entonces, al final, bueno, no sé si me lía un poco, pero hay que poner un montón de cuestiones en la balanza y tomar las mejores decisiones, pero para eso siempre hay que tener claro para qué quiere el experimento, cuál es el objetivo del experimento, el objetivo científico. Pues muchísimas gracias al doctor Marín por estar hoy aquí con nosotros y un fuerte aplauso para él.